Hola a todos los emprendedores, bienvenidos a la sesión de fuentes de financiamiento. Mi nombre es Diego Jiménez, soy coordinador del departamento de incubación, ya nos hemos visto en otros módulos, así que sean muy bienvenidos a esta sesión. También ya les había contado que he apoyado más de 60 o 65 proyectos ya en mi tiempo de trabajo en la incubadora, así que espero poder aportarles con algunos conocimientos relacionados a las fuentes de financiamiento, por supuesto. Así que bueno, lo primero a revisar es cuáles son los aprendizajes esperados de esta sesión. Principalmente y lo más importante es conocer las diferentes fuentes de financiamiento, tanto públicos como privados. Existen varios, así que los vamos a revisar y ahí además les voy a estar contando en qué otras sesiones se profundiza en cada uno de los instrumentos para que los puedan revisar también. Vamos a ver algunos elementos importantes para poder identificar la fuente más adecuada de financiamiento, que ahí tiene que ver con algunos elementos también de su negocio, y algunas características, requisitos y costos asociados a estos procesos, ¿ya? Así que bueno, lo primero es comentarles, como ya deben saber, que esta es una sesión de 4 módulos que están en relación al financiamiento para las startups y para los emprendimientos en etapa temprana, que abordan desde la etapa 1 hasta la etapa 3 del viaje del emprendedor, es decir, desde el pitch básico hasta el pitch sólido, donde primero tenemos la postulación de proyectos, postulación y negociación de fondos, y luego fuentes de financiamiento, y la siguiente sesión que les queda es Venture Deals. En ese sentido me gustaría recordar primero, porque dado que esta es una sesión de fuentes de financiamiento donde queremos conocer también cuáles son los instrumentos públicos y privados, mencionarles que en la sesión de formulación de proyectos se revisan a profundidad las líneas de financiamiento de Corfo, con especial foco en la gerencia de emprendimiento, donde se revisa tanto el capital semilla expande, el PRAE, cuáles son sus requisitos, quiénes son los beneficiarios atendidos, cómo realizar algunas postulaciones, etc. Así que es importante que la revisen, porque además obviamente ahí les cuentan cuál es el proceso de postulación y algunos tips para poder también desarrollar la postulación. Y por otro lado, también mencionar que en la sesión de postulación y negociación de fondos se revisó en esta misma línea de cuáles son las fuentes de financiamiento, pero en esta sesión con un carácter más hacia las fuentes de financiamiento privado. Es decir, cuáles son las fuentes disponibles, cuáles son los fondos disponibles que existen, cómo se debe postular a estos fondos, cuáles son las páginas a las cuales yo me debo dirigir, cuáles son los procesos generales, porque obviamente ahí también mencionamos que no todos los procesos son iguales. Así que es importante que puedan revisar esas sesiones. Les vamos a dejar ahí los links también en los anexos para que lo puedan revisar, ¿ya? Así que, principalmente entender cuáles son las fuentes de financiamiento es cómo financiar mi negocio, y en ese sentido nos encontramos con este árbol que diseñamos, donde ya lo habíamos revisado también en sesiones anteriores, pero vemos que existen dos grandes fuentes de financiamiento, dos principales fuentes de financiamiento: el financiamiento interno y el financiamiento externo, ¿ya? El financiamiento externo no es un árbol muy grande, sino que hay dos grandes fuentes, y una de las que también habíamos mencionado son clientes, que hace mención a que en realidad un negocio debe vivir de los ingresos que genera y cuáles obviamente son las ganancias de la misma operación. Y siempre hay que pensar que la mejor fuente de financiamiento son mis clientes, porque además son un excelente indicador, también ya lo habíamos mencionado, pero es importante saber que también se consideran como una fuente de financiamiento. Luego tenemos el bootstrapping, que son la manera en que los emprendedores reúnen recursos que no son ya a través de organismos, sino que los clásicos Family, Friends and Fools, o cuando yo tengo mis propios recursos, etc. Y por otro lado, tenemos las fuentes de financiamiento externa, que es realmente cuando yo ya salgo a buscar afuera de la frontera de mi negocio algún tipo de financiamiento que me permita poder hacer crecer mi negocio, en ocasiones lanzar mi negocio. Como ustedes saben, hay fondos que están distribuidos a lo largo del nivel de desarrollo de las compañías, así que es importante entender ese punto de vista cuando nos encontramos en el financiamiento externo. Primero mencionarles las fuentes de financiamiento pública, así que ahí, como les decía también, está la sesión de postulación de proyectos, donde se revisan a cabalidad las líneas del capital semilla, expande, etc. Pero en la línea de financiamiento pública tenemos dos grandes
verticales de financiamiento, uno que tiene que ver con la innovación propiamente tal y uno que tiene que ver con el emprendimiento, ¿ya? La principal naturaleza, o la diferencia, perdón, que existen entre estos dos recursos, estos dos financiamientos, es la naturaleza del negocio, ¿ya? Donde, como ustedes saben, los caracteres que son más de innovación, tienen algunas condiciones que se les piden a los negocios, obviamente que incorporen innovación en alguno de la etapa, en los momentos en los que se puede incorporar, ya sea en el modelo de negocio, ya sea en el producto, ya sea en el servicio, pero finalmente que la incorpore como una componente importante del negocio, que tenga la componente de escalabilidad para poder crecer rápido. Y ahí nos encontramos con fuentes como Corfo, como distintos ministerios y como Startup Chile, que disponen de recursos enfocados principalmente en la innovación y que tienen que cumplir, obviamente, estos proyectos, estas características mencionadas para poder optar esas líneas de financiamiento. Y por otro lado, cuando hablamos de un emprendimiento más tradicional, nos encontramos obviamente con nuevos productos, con nuevos servicios, pero con un grado de innovación menor, donde no es el principal factor, sino que es hacer crecer el negocio con algunas componentes de escalabilidad, que se pueda desarrollar el negocio, que pueda crecer de manera rápida. Y ahí nos encontramos con algunos fondos de Corfo que tienen esta componente de escalabilidad y que piden incorporar tecnología, etcétera, que son los que se revisaron en la postulación anterior, esa es la sesión de postulación de fondos. Y además tenemos otros organismos gubernamentales como son Cercotec, FOSIS, CONICYT, que también disponen de recursos para generar nuevos negocios a través del emprendimiento. Ahora bien, en las fuentes de financiamiento externa, como habíamos mencionado, tenemos las públicas y las privadas. Una de las características, que no mencioné en las fuentes de financiamiento pública, es que generalmente no se pide una participación de la sociedad, sino que más bien un cofinanciamiento de los recursos. Eso quiere decir que siempre existe una parte que pone el Estado y una parte que pone cada uno de los emprendedores, ya que generalmente van entre el 70 y el 70-30, 80-20, más o menos siempre son las proporciones de los fondos, hay que siempre estarlos revisando. Y esa es una de las grandes diferencias que existe entre las fuentes de financiamiento pública y las fuentes de financiamiento privada. Porque finalmente, cuando un privado está dispuesto a disponer sus recursos para un negocio, para una startup o para un emprendimiento en etapa temprana, está buscando finalmente participación de ese negocio y poder nutrirse, junto obviamente con el equipo emprendedor, de los frutos que dé el día de mañana ese negocio. Así que ahí aparecen en las fuentes de financiamiento privada dos grandes grupos, una mucho más utilizada en el ecosistema, por supuesto, y algunas más tradicionales como son los bancos, que no siempre es la opción que más toman los emprendedores, porque es difícil, hoy día a la banca todavía le cuesta entender cómo se mueve el ecosistema, así que siempre es difícil poder optar a esos recursos por el lado de los bancos. Y en el lado del capital de riesgo, efectivamente nos encontramos con al menos 5 fuentes de financiamiento distintas, que tienen siempre la característica de buscar tomar participación dentro de los negocios, ya sea a través de inversionistas ángeles, que son personas naturales que tienen recursos y pueden participar de manera independiente en una compañía, o también en las conocidas redes de ángeles, donde participan un montón de inversionistas en Latinoamérica. De hecho, acá en Chile tenemos varias redes de inversionistas ángeles que buscan entregar recursos y poder aportar a los negocios en etapas tempranas. ¿Okay? Luego tenemos el crowdfunding, que es un modelo de negocio de reunir capital de una manera diferente. Se establece un monto de capital buscado y se reúne con varios inversionistas, un monto más grande. Luego tenemos el Venture Capital Early Stage, que son el capital de riesgo en etapa temprana, que generalmente ahí los tickets también se mueven entre $200.000 y $300.000. Eso igual es importante saberlo. A veces los emprendedores me dicen como cuánto pedir, no sé, en qué tenemos que usar los recursos, y ese es un buen elemento, saber también cuál es el ticket de inversión de cada uno de los fondos, ¿ya? Estos tres principales líneas de obtener recursos, líneas de financiamiento disponibles en nuestro ecosistema, las contamos súper en detalle en la sesión de postulación y negociación de fondos, donde vemos cuáles son los criterios, cuáles son las características, dónde hay que realizar la postulación y cómo es el proceso. Así que yo los invito a revisar la sesión para que puedan conocer más cada uno de esas fuentes de financiamiento. Pero además mencionar que ahí el Venture Capital, y justamente es donde más se menciona y hace sentido esta gran diferencia entre el lado público y el lado privado,
porque al menos en el Venture Capital en Chile está súper regulada la manera, o existen varias alternativas en las que los inversionistas pueden tomar participación de la sociedad. Los vamos a revisar en la sesión de demo de inversionista, pero comentarles también que existen al menos 3 instrumentos o vehículos, como les llaman también ahí los fondos de inversión, 3 vehículos en los cuales se puede materializar la inversión. Está el equity, está el SAFE y está la nota convertible, que los vamos a revisar más en detalle, pero es la manera y algunas estructuras bajo las cuales se regulariza la incorporación de capital para las distintas sociedades, ¿ya? Y luego nos encontramos con el Venture Capital Late Stage y los Family Office, que sin duda ya tienen ticket promedios bastante más altos, de al menos 5 o 10 millones de dólares, que no son tan comunes en Chile. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar la mejor fuente de financiamiento para mi negocio? Obviamente va a depender, primero que todo, de la situación de la compañía. Como habíamos mencionado, el ciclo de vida de una startup, es decir, en la situación en la que yo me encuentro en relación a mis gastos y egresos, también tiene relación en las fuentes de financiamiento a las que yo voy a poder optar. Entonces, cuando estoy en etapa temprana, previo al punto de inflexión en el Valle de la Muerte, es decir, que mis ingresos son superiores a mis egresos, hay fuentes de financiamiento como el capital propio, el bootstrapping que habíamos comentado, fondos ángeles, pero principalmente los recursos que se disponen acá son los fondos de Corfo, ¿ya? Principalmente el capital semilla. Luego de pasar el punto de inflexión del Valle de la Muerte y empezar a superar, ir haciendo más pequeño esta diferencia entre egresos e ingresos, nos encontramos con fuentes de financiamiento como son los early adopters, súper importante, como mencionábamos también los clientes, y también ángeles, todavía persisten, siempre van a estar disponibles los fondos de los inversionistas ángeles, y además aparecen ya los Venture Capital, donde son varios fondos que ya existen en Chile, también los mencionamos en la sesión de postulación de fondo, por lo menos existen más de 10, incluso estos están asociados a la Asociación Chilena de Venture Capital, así que es súper fácil identificarlo. Pero que principalmente están buscando poder entregar recursos, como les decía, ticket entre 200 y 300 mil dólares a startups en etapa temprana, o compañías en etapa temprana, perdón, que tengan una solución, en el fondo, que ya haya mostrado tracción, como llaman ellos, y esa tracción puede estar determinada por distintos elementos, ya sea por el engagement, ya puede ser por la venta que se ha realizado, la cantidad de clientes recurrentes que existen de un servicio, etcétera, pero finalmente lo que buscan es evidencia de que es un producto deseado, y ahí juntos corren el riesgo, por supuesto, de inyectar capital para poder crecer rápidamente. Así que dentro de esos fondos cada uno tiene un distinto foco de inversión. Algunos apuntan a biotecnología, algunos apuntan a modelos de negocios solo tecnológicos, algunos súper específicos buscan modelos de servicios en algunas industrias, etcétera. Así que es importante poder conocer cuáles son los fondos, cuáles son sus tesis de inversión y finalmente cuáles son también los aportes que buscan entregar cada uno de los fondos a las compañías, porque hoy día no solo se busca entregar capital, sino que se habla de lo que es el smart money, que es entregar recursos pero acompañado de también las capacidades que tiene ese fondo de inversión. Es decir, si están buscando, y por eso también la especialización, si están buscando negocios de modelos SaaS, por ejemplo, obviamente disponen de recursos, disponen de redes, disponen de conocimientos, de profesionales, etcétera, que de la manera en que ellos también buscan aportar al desarrollo de la compañía junto con entregar el capital. Así que es súper importante también conocer súper bien a cada uno de los fondos que hoy día existen. Y por otro lado, cuando nosotros buscamos especialmente las fuentes de financiamiento privadas, con foco en buscar, ya pasamos el punto de inflexión del Valle de la Muerte, como les mencionaba, y estamos buscando, estamos pensando entrar en un Venture Capital, es súper importante otros elementos también, y uno de los más relevantes que quiero destacar ahora es el compromiso del equipo fundador. Porque finalmente una relación de un inversionista y un equipo es una relación de confianza en la que se trabaja en conjunto, se toman ciertas decisiones, pero es fundamental a la hora de poder buscar una fuente de financiamiento que el equipo esté muy comprometido, porque tiene que saber que es algo que va a consumir mucho tiempo, mucha energía, va a tener que tener un montón de reuniones, preparar un montón de material. Y además eso es algo que al momento de enfrentarse al inversionista también es súper importante y súper revisado o relevante para el inversionista,
porque finalmente lo que busca es un equipo comprometido que sea capaz de, con los recursos que él tiene, poder sacar adelante un negocio. Así que es sumamente importante poder conocer cuáles son los intereses ahí, como les decía, de los inversionistas y qué es lo que están buscando. Y finalmente responder unas preguntas de cómo elegir la mejor fuente de financiamiento para mi negocio. Tres grandes pilares sobre los cuales pensar. El primero es si busco o me dedico a encontrar financiamiento interno o externo, ¿ya? Y eso va a depender si es que los beneficios que me entrega el financiamiento externo son superiores, por supuesto, a los beneficios que me va a entregar seguir con el trabajo de buscar clientes, etc. Hay ocasiones en las que obviamente inyectar capital y hacer crecer rápido el negocio, si es que ese modelo se da, va a ser mucho más relevante y va a traer mucho más beneficio en el mediano o corto plazo. Por otro lado, tengo que preguntarme si es que necesito o voy a buscar inversión pública o inversión privada. Son dos momentos en los que hay que decidir. Son obviamente dos tipos de fondos distintos. Públicos, como les decía, es cofinanciamiento, privado busca una participación de la sociedad. Así que son preguntas que también tengo que responderme si es que estoy dispuesto a incorporar un inversionista, si estoy dispuesto a incorporar un directorio, poder tener reuniones de trabajo, estar constantemente ahí reportando al inversionista, etc. Y también cómo se va a pactar esa sociedad. Y sin duda lo que generalmente hacen todos los emprendedores es partir con un financiamiento público, Capital Semilla, un Capital Semilla Expande, para luego pasar a todas las fuentes de financiamiento del Venture Capital. Y por supuesto que en este análisis de cuáles son la mejor fuente de financiamiento para mi negocio, tengo que considerar el nivel de desarrollo, como les comentaba recién. Si es que estoy en etapa temprana, en el Valle de la Muerte, previa al punto de inflexión, fondos Corfo principalmente, recursos propios, bootstrapping. Y luego del punto de inflexión en el Valle de la Muerte, Venture Capital, ángeles, todavía existen algunas fuentes públicas de financiamiento, pero es muy importante considerar el nivel de desarrollo del negocio para escoger la mejor fuente de financiamiento. Así que espero que les haya sido útil, les doy las gracias por haber revisado este video, los dejo muy invitados a seguir las redes sociales de la Dirección de Incubación y Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a Crisalis, la incubadora de negocios, al Makerspace, el espacio de prototipado ahí también de la dirección, SEInnova, que es el Centro de Innovación Abierta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que muchas gracias.